Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Basándonos en el diario de Santa Faustina, en su experiencia, tratamos de aprender de Jesús distintos elementos fundamentales en la vida espiritual. Estamos viendo el tema de la paciencia, un tema tan necesario, y estamos aquí en el marco de un retiro espiritual en Casa Betania. Vamos a leer y a comentar un numeral que tiene que ver con una anécdota de Sor Faustina. Porque Santa Faustina también era ser humano, tenía que luchar contra sus inclinaciones, también se tenía que confesar. Los santos no nacieron de la panza de su mamá con la aureola, ¿no? Es un trabajo, una tarea, una ejercitación, como el modo de decirle que sí a la gracia de Dios, que quisiera vernos a todos santos. Todos recibimos la gracia, la misión, la tarea, la posibilidad de ser santos. Pero ¿quiénes aceptan? ¿Quiénes confían? ¿Quiénes se entregan? Bueno, en la historia de la Iglesia han sido los santos quienes han dicho que el sí es posible y la santidad se puede alcanzar. Vamos a ver esta anécdota del numeral 1311 del diario de Santa Faustina. 1311. Para que veamos que Sor Faustina también tenía que ejercitarse en la paciencia. Durante la meditación, escribe Sor Faustina, la hermana que tiene su reclinatorio al lado del mío, carraspea y tose continuamente, a veces sin interrupción. Una vez me vino la idea de cambiar de lugar para el tiempo de meditación, en vista que era ya después de la Santa Misa. Sin embargo, pensé, si cambio de lugar, la hermana se dará cuenta y sentirá quizá un disgusto por haberme alejado de ella. He decidido continuar en la oración y en mi lugar, ofreciendo a Dios un acto de paciencia. Al final de la meditación, mi alma fue inundada de tanta consolación enviada por Dios, cuanta pudo soportar mi corazón. Y el Señor me hizo saber que si me hubiera alejado de esa hermana, me habría alejado también de las gracias que descendieron sobre mi alma. Todos tenemos una naturaleza humana que está inclinada siempre a la comodidad, a perder la paciencia, a la venganza, al rencor, a devolver el mal recibido. Esa es nuestra inclinación pecadora. Recibimos un mal y queremos devolverlo inmediatamente. Esa es nuestra naturaleza. No tenemos culpa en el sentido, no es pecado por tener esa inclinación. El pecado es cometerlo, actuarlo, consentir esa inclinación. Y en todo caso, aunque no fuera a hacer algo malo, si Sor Faustina se hubiera alejado de esta hermana, se hubiera ido a sentar lejos de la hermana ruidosa y tosedora, no es que hubiera hecho algo malo. Podría haber dicho, no hice nada malo, y tendría razón. No era un pecado ni siquiera venial. Pero estamos tratando de aprender de Sor Faustina, tratando de aprender de Jesús, que le enseñó a Sor Faustina, lo mismo que nos enseña a nosotros en el Evangelio. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Él es nuestro maestro, no hacer nada malo. Nuestra santidad, el camino a la santidad no consiste en no hacer nada malo. Consiste en imitar a Cristo, imitar a Jesucristo, también en su paciencia. Y miren cómo Sor Faustina es la paciencia, no como algo que dice, bueno, tengo que hacer esto. En nuestra vida cristiana no se trata de tengo que hacer esto. Se trata de tengo que hacer como Él. Tengo que ser como Él. Puedo ser como Él. Él me invita a tener su corazón. Siendo yo mismo, puedo tener
los sentimientos de Él. Así lo dijo San Pablo a los filipenses. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se enarboló a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Tengan los sentimientos de Cristo Jesús. Ese es el propósito de nuestra vida, pero es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Sí, ¿y qué? El Señor, por medio de este costado herido que derramó su sangre y su agua, nos dio la gracia, la posibilidad de tener los sentimientos de Él, de poder tener el corazón como el suyo. San Juan en la última cena reclinó su cabeza en el costado de Cristo, porque era el corazón ardiente de Jesucristo que deseaba darse y donarse. Y los apóstoles a partir de Pentecostés aprendieron que podrían tener el corazón de Cristo y dieron toda su vida por el Señor. Bueno, Sor Faustina ha aprendido a ser paciente porque Jesús es paciente, porque Él le da la gracia, porque Él es la motivación. Él es paciente. Soy paciente y tengo que ser paciente porque Él es paciente. Y cuando uno está aferrado al ejemplo de Jesucristo, se olvida de uno mismo. Deja de pensar de uno mismo, porque siempre nosotros tendemos, por nuestro pecado original, siempre tendemos a esta tierra. Somos como un collar de sandía nosotros. Siempre tendemos hacia abajo, el peso. Entonces, siempre estamos pensando en nosotros, en nuestra comodidad, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, y nos transformamos en dioses. En cambio, Sor Faustina, su eje, su centro, su corazón, su todo, era Él. Y es Él. Ahora entonces, al estar unida a Él y al escuchar a esta hermana que tosía, que carraspeaba, que hacía ruido, la hermana ruidosa, seguramente que las otras hermanas también le habrán hecho el vacío a esta hermana tosedora, ruidosa, molesta. Pero Sor Faustina, cuando tenía esa tentación, porque como todo ser humano tiene esa inclinación a decir, me alejo, no quiero ser molestada. Sin embargo, por el hecho de estar unida a Cristo, no pensó en sí misma. ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué nos dice este numeral? Ella dijo, si cambio de lugar, la hermana se dará cuenta y sentirá quizá un disgusto. Pensó en el otro, no pensó en ella. En todo caso, si pensó en ella, fue más importante el pensar en el otro, en lo que puede afectarle al otro, en el daño que ella podría ocasionarle al otro. No pensó en que yo lo que voy a hacer no es pecado, no es malo, lo puedo hacer, mi comodidad, mi centro. Pero pensó en el otro, se sacrificó por el otro e hizo un acto de paciencia. Y seguramente aquí lo anota una vez, pero en el testimonio de beatificación y canonización de Sor Faustina, las hermanas que convivieron con Sor Faustina relatan que, sea que estaba en la cocina, sea que estaba en la panadería, sea que estaba en la portería, sea que estaba en el huerto, ella siempre tenía detalles de bondad prácticos. Calentaba la comida, abría suavemente la puerta, siempre se dirigía bien a los demás, nunca se quejaba, siempre recibía a los demás, a los molestos, y los trataba muy bien. Pero más allá que hiciera estas cosas, el testimonio de aquellos que vivieron con Sor Faustina destacan en esta palabra, siempre. Entonces, Sor Faustina habrá sido siempre con esta hermana, habrá ejercitado siempre la paciencia, no solamente con la que tosía, carraspeaba, sino también con las molestas, pesadas, con las que hablan mucho, con las que tuvieran miles de defectos. Miren, me hace acordar también otra anécdota de Santa Teresita del Niño Jesús, que de hecho se ve en la última película, cómo había una hermana en el convento que ella les sacaba de quicio. Y esto se sabe justamente también por su diario, por sus escritos, la historia de un alma. Sin embargo, como su naturaleza le daba aversión a esa hermana, sea porque
creo que ella contaba que hacía ruido en la capilla, se ponía y así taca, 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 bueno, claro, hay que aguantar el taca, taca todo el tiempo. Entonces su naturaleza, cuando la veía, se le ponía la piel de gallina y decía, me voy para otro lado. Pero como veía que esa inclinación de la naturaleza, si ella la correspondía, no haría algo agradable a Dios, la contrarió a su naturaleza y buscó una cercanía con esta hermana, al punto que la otra hermana, después de fallecer Santa Teresita, ella siempre pensó que le tenían un grandísimo afecto. De hecho, Santa Teresita tenía el afecto cristiano, por más que la naturaleza humana le generaba repulsión. Esa es la vida del Evangelio, y esa es Sor Faustina también, que decide no seguir la inclinación de su naturaleza, que busca apartarse de los molestos, de los pesados, de los ruidosos, de lo que me molesta a mi propio egoísmo, a mis propios gustos, y así nos alejamos de los que se quejan, de los que están llenos de amargura, porque esa tos que veía Sor Faustina se puede aplicar también en nuestra vida, no por la tos, justamente, también. Pero ¿cuántas personas tenemos cerca de nosotros que son quejosos, que son, como dicen los jóvenes, amargos, que son, como dicen, densos? O muchas veces esas personas que no tienen la tos de la carraspera, pero sí la tos del dolor del alma, de las heridas del corazón, la herida de la soledad y sobre todo del pecado. No, yo no me junto. Ojo, distinto es juntarse y convertirse quejoso, convertirse en pecador, consentir el pecado y me junto con los amigos porque son todos borrachos, yo también me hago borracho. No, acá es cuestión de saber ser buen testimonio para los demás, ser paciente en los defectos de los demás, ser paciente y en la medida de las posibilidades ser ejemplo de virtud para elevar, para ayudar al que está solo, para el que está herido, para el que se queja, para aquel que no conoce el camino, para aquel que carece de un buen ejemplo, de una palabra de consuelo. También esas toses resuenan en nuestra vida diaria y muchas veces están muy cerca nuestro, nada más que cuando escuchamos esas toses, sean las quejas, sean los problemas, sean las circunstancias, pensamos en nosotros, en lo que esa voz me molesta a mí. Y no pensamos que esa voz, ese ruido, esa persona ha sido puesta por Dios en mi contexto, en mi cercanía, para que yo acuda con misericordia. Sor Faustina nos da el gran ejemplo que ante la inclinación de la naturaleza que busca la propia comodidad, el propio egoísmo, no se pone a ella en el centro, lo pone a Jesús en el centro. Y entonces, como lo pone a Jesús en el centro, ve a Jesús en el prójimo y no se aleja. Prefiere sufrir ella a que sufra Cristo, que está escondido en el prójimo. Sí, porque Jesús está escondido en el prójimo. Y entonces hace un acto de paciencia. Con Jesús no quiero ser impaciente. No quiero llegar al final de mis días, cuando se presente toda mi vida y me dé cuenta que he rechazado a Jesús con tantos actos de impaciencia. ¿Tenemos eso nosotros? ¿Tenemos eso nosotros? Examinemos nuestra conciencia, examinemos nuestro día a día, porque cada momento de nuestro día es una manifestación del amor de Dios para con nosotros, aún con las personas con las que tenemos que ejercitar la paciencia, aún con ellos, porque cuando ejercitamos la paciencia, los que más ganan somos nosotros. Ganamos un pedazo más de cielo, una gracia más grande. Miren cómo el Señor le dijo, si te hubieras alejado de esta hermana, te hubieras perdido ese torrente de gracia que tenía preparado para ti. Así el Señor en cada momento tiene un torrente de gracia, un mar de gracia, de bondad y de consuelo para aquellos que quieran tener el corazón de Cristo, que es paciente y humilde. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes, a su familia, a sus comunidades. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, 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 Jesús.